Directo al punto. La entrevista. Señoras y señores, muy buenos días. Esta mañana tenemos un invitado, como le decía a usted. Es del sector salud, es un médico prestigiado que tiene una trayectoria. Comentábamos así, intercambiando unas cuantas palabras, de que, por supuesto, no es la primera vez que platicamos. Repito, tiene una trayectoria importante. Muchos hablan del doctor, sobre todo sus compañeros médicos. Pero además, la forma, ¿sí?, de presentar una responsabilidad, que no es siendo así muy amigo a veces, ¿no? Pero en fin, el doctor Rogelio Covarrubias. Me da muchísimo gusto saludarle, doctor. Servidor y amigo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues siempre es un gusto platicar con usted porque me decía Ángel, tenemos 50 minutos y para estar enfrente de un micrófono se hace así como un mundo, ¿no?, de tiempo, pero sabiendo que vamos a estar juntos y en esta plática se va muy rápido el tiempo. No, y sobre todo cuando surge información profesional, porque la gente lo necesitamos. No sé si somos desinteresados, me preguntaba, o no fluye la información a través de las dependencias de gobierno del Estado encargadas de, bueno, pues de algo muy importante, quizá lo más importante, que es la salud de la ciudadanía. Son muchos los factores que se conjugan para dar salida a eso que usted está comentando. No fluye la información, el personal que nos escuche, los radioescuchas, el público tendrá percepción del riesgo, sabrá. Hace el día de ayer, probablemente me salga un poquito del tema, pero es oportuno decir, el día de ayer el secretario de Seguridad decía que tenemos muchos accidentes de tránsito y son varios los millones que se pierden y las vidas también, y la mayoría atribuibles a la combinación con el alcohol. Entonces, si no tenemos esa percepción de riesgo, que nos puede pasar algo a nosotros y a los demás, pues así nos vamos también con las enfermedades, ¿no? Si yo soy hipertenso, soy diabético y no dimensiono que puedo tener un problema posterior mayor, o si fumo y no hago ejercicio y no tengo percepción de riesgo, vamos a tener un problema. Y si yo tengo hijos no vacunados y no tengo percepción del riesgo hasta que ese riesgo ya lo tengo enfrente de mí, o el sarampión se apellida igual que yo, entonces ya me preocupo por mis hijos. Entonces esto es muy interesante porque en salud pública no hay cosas unicausales. Nosotros quisiéramos todos que la solución fuera que fuera una sola causa, y obviamente pues tenemos una solución, pero cuando es multicausal las cosas se complican, y mire que nosotros sabemos muy bien de esto. Fíjese, ahora que habla de multicausal, yo creo que sería un punto muy importante hablar de disciplina en todos los casos, ¿no? Disciplina para el ciudadano o el enfermo, vamos. No sé, porque uno se empieza a preocupar cuando le duele, es decir, cuando marca el termómetro, que hay que acudir al médico, ¿no? Sí. Que hay que atendernos. Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Percepción del riesgo. Uh-huh. Si a usted le dicen que es diabético y no puede comer o tomar estos alimentos, y lo hace las primeras veces porque a lo mejor se asusta, pero después dice, bueno, no pasa nada, me voy a comer una rebanada de pastel. No pasa nada. Pero eso se va haciendo repetitivo. Fíjese qué curioso, porque es como cuando usted trae un carro y le dan un rayón nuevo, y le dan un rayoncito y dice, ahorita en un momento lo voy a arreglar. Pasa una semana, dos, se estaciona, le pega a su foco del lado derecho, se quiebra y ya van dos, y ahí lo va dejando hasta que la reparación es más cara o ya no tiene ganas usted de repararlo. Entonces, ese símil pues es muy importante para que nos demos cuenta que así suceden muchas cosas. ¿No le parece? Sí. La ejemplificación me parece muy interesante porque, bueno, hay algunos casos que hoy nos tienen. Yo conocí un caso muy directo en la familia de
de sarampión. Y en personas, pues ya de mayores, 30 años. Y vi cómo se llenó de ronchitas y tenía hasta en la boca, seguramente en laringe, no sé. Es un problema muy, muy serio, pero que además pone en riesgo la vida, seguramente. Ya una persona murió porque tiene otro tipo de enfermedades, supuestamente tenía diabetes, y seguramente pues, todo esto debe acelerar la problemática de salud, ¿no? ¿Hasta dónde existe la información de la vacunación? Porque eso es básico. El Seguro Social, y no sé si el sector salud en el Estado haya implementado o haya retirado las famosas cartillas de vacunación, donde las madres de familia, que son las que les interesa, bueno, qué bueno que usted me contesta así con la prueba más contundente. Aquí la traigo. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces nosotros somos desinteresados, nos importa muy poco nuestra condición de salud. Volvemos casi a lo mismo. Y me voy a remontar al año 19, 2020, las épocas de COVID. Se lograron muchas cosas con COVID y nos dimos cuenta de otras, nuestras áreas de oportunidad y dónde podíamos actuar cuando tuviéramos una epidemia posterior. Y en esa epidemia de COVID, todos estábamos casi resguardados, estábamos en nuestros hogares. Los niños no salían, estaban cautivos, por decirlo de alguna manera, no había asistencia a escuelas. Y después de que ya se dio, por decirlo de alguna manera, la luz verde, o se levantó la bandera blanca para decir todo el mundo puede salir. Nos soltamos el chongo. Nos soltamos el chongo y empezamos a tener contacto con microorganismos que en nuestra casa tal vez no existían, o si existían eran menores porque no los traíamos de afuera. En ese sentido, estamos teniendo problemas de algunas enfermedades que no se presentaban. Pero lo otro también tiene mucho que ver. Las cartillas de vacunación siempre han existido, siempre han existido. La información sobre las enfermedades y cómo prevenirlas siempre han existido. Las cartillas de vacunación es a veces desalentador que cuando llegan nuestras llegadas, que ahorita le digo cuántas tenemos trabajando en Juárez, cuando llegan a las casas a preguntarle a la mamá del esquema de vacunación de su niño, afortunadamente no es en la mayoría de los casos, sino pues tuviéramos un serio problema. Señora, ¿me presta por favor su cartilla del niño? Respuestas son varias. Primero, déjame buscarla. ¿Sabe qué? No la encuentro. O ¿sabe qué? Pues no, nunca lo he vacunado. Y afortunadamente, como le decía, en otros casos sí nos enseñan la cartilla y le puede faltar una o dos vacunas dependiendo de la edad que tenga. Y esa brigada trae los biológicos suficientes para poder vacunar al niño en su domicilio, cuando también nosotros queremos que por mutuo propio las mamás, los papás asistan a las unidades de salud sin que estén esperando que pasen a vacunar a sus hijos. Entonces, no se ha bajado la guardia por parte del sector salud. Vacuna el ISSSTE, vacuna la Secretaría de Salud, vacuna el Seguro. Entonces, son campañas permanentes. No estamos vacunando porque haya sarampión, y no vacunamos porque haya tosferina, y no vacunamos porque haya COVID. Bueno, del COVID para acá sigue la vacuna, la siguen demandando. Se mandó una cultura diferente. Sí, pero bueno, creo que pudiera resumir todo lo que usted comentó con eso que yo le agrego. Es cierto, nos hablaba de las unidades para dar servicio. ¿Hacen ustedes recorridos en la ciudad? Las ciudades más importantes. Sí, Juárez, yo podría decirlo, y creo que no me equivoco, porque muchos lo sabemos, Juárez se cose aparte. Sí. Juárez se cose aparte. ¿Por qué? Pues tenemos migrantes, tenemos la mayoría de las personas, no sé qué porcentaje, sean juarenses ya de los de Juárez.
No sé qué porcentaje. Pues dicen que es mínimo, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad fronteriza, además. Sí. Eso no mete descontrol, doctor, si me permite la pregunta. Sí. Precisamente por la llegada. Pues, muchas de las veces nos toman como ciudad de paso. Y eso nos duele, pero pues es una realidad también. Y obviamente aumenta el número de riesgos. Exacto, porque hay personas que traen sus propias creencias, ¿no? El norteño pues, es muy diferente al del centro o al del sur, en términos inclusive de comida, de costumbres. Pero bueno, el punto es que nosotros, sector salud, volviendo al tema del sarampión, tenemos que vacunar a todos los que no estén vacunados. Tenemos que completar esquemas en todos aquellos que no estén con un esquema completo de vacunación. Y el sarampión, pues, nos está dando mucho trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que hace unas 3 semanas, tal vez 4, nos sorprende el distrito de Cuauhtémoc diciendo que tiene 15 casos de sarampión. Y nos sorprende los días Namiquipa con un caso de sarampión y entonces tenemos 16. Nuestro amigo el doctor Ocaranza en El Paso nos dice: Rogelio, doctor Covarrubias, estamos teniendo casos de sarampión en Lubbock, estamos teniendo casos de sarampión en Seminole, estamos teniendo casos en Hobbs. Entonces, cuando uno conoce esas áreas, dice, bueno, estamos a 2 horas y media. 2 horas y media del Paso, de Juárez. Y hago una remembranza, cuando tuvimos el COVID, los medios muy atinadamente preguntan: doctor Covarrubias, ¿el COVID va a llegar a Ciudad Juárez? Y le digo, sí va a llegar. Y fíjese usted qué dato tan interesante. Nos llegó por España. Yo hubiera pensado, bueno, pues nos va a llegar de más cerca, ¿verdad? Tuvimos un estudiante juarense que anduvo por España y ya llegó con el virus. Entonces, tenerlo a 2 horas y media, el sarampión, tenerlo a 3 horas, después de que tuvimos un caso en España de COVID, tener el sarampión a 2 horas y media aquí, pues es tenerlo encima. Y efectivamente así sucedió. El día de ayer, nosotros, el día 14 de abril, pasamos un reporte por indicaciones de nuestro secretario de Salud al presidente municipal. Ese reporte lo pasan todos los jefes de distrito, somos 11 en la ciudad, se los pasamos a los presidentes municipales. Y después de haberle dicho a usted que hace 3 semanas teníamos 16 casos en el estado, tenemos 347 casos. Entonces es preocupante, y le puedo decir que Cuauhtémoc le abona a ese total, doctor Javier, con 50.4%, más de la mitad de los casos solamente los tiene Cuauhtémoc. ¿Cuántos tenemos en Ciudad Juárez? 12. Los medios son muy acuciosos y la pregunta es inminente. Oiga, doctor, 12 casos son muy poquitos, ¿no le parece? Tenemos 1,5 millones. Sí me parece. Claro que sí me parece. Pero platicaba con algunas autoridades, con algunos sanitaristas, con algunos colegas, y tenemos varios factores que pueden estar blindando el que no tengamos más casos. Pero le comento algo paralelo. Vamos a tener más casos, porque a lo mejor los contactos de los casos todavía no manifiestan la enfermedad. Y es muy interesante hablar de esa enfermedad. El periodo de incubación, es decir, lo que tarda después de que yo tengo contacto con una persona con sarampión a que yo tenga sarampión, pueden pasar 14 o 21 días. Pero yo ya traigo el sarampión dentro, nada más que nadie lo sabe. Es muy poco probable que alguien sepa que yo tengo sarampión, porque lo tengo incubando. Está dentro de mí, pero no se manifiesta. ¿Cuándo se manifiesta? O cuando ya lo vemos, es que yo empiezo con catarro. Empieza con catarro. Usted empieza a sentirse así como si te dijera gripa. Qué raro, tengo un problema gripal. Como si fuera, pues justamente eso, ¿no? Un cuadro de catarro.
Usted empieza con catarro, los ojos rojos, empieza con moco, empieza con un malestar general. Y ándele que a los 4 días usted ya tiene un exantema, ya tiene manchas. Pero cuando ya tiene usted pues el sarpullido, 4 días antes de tenerlo, que usted no sabía que lo iba a tener, y 4 días después usted es muy infectante, usted puede contagiar a otras personas. Pero este dato es importantísimo y muy valioso en salud pública. Cada persona enferma puede contagiar entre 14 y 18 personas más. Y con esto le voy a decir casi todo. El primer caso que tuvimos fue una niña menor de 2 años que asistió a unos 15 años, donde había aproximadamente 300 personas. En ese lapso de 8 días, a 4 días antes del exantema, que era transmisible, también fue a otra fiesta donde había 50 personas y luego 30. Ahí estamos hablando de 300 y tantos contactos. Pero si cada uno de esos contactos se enferma a otro, pues cada uno puede estar infectando a 18 más. Eso es. Eso es muy delicado. Usted nos habla de concentraciones importantes, sí, donde todavía hay que tomar precaución y, si es posible, hasta evitarlas. Hay una situación, usted es una persona muy seria, ¿no? Pero es ironía. Nos hablaba de unidades móviles. ¿Son las suficientes o trae más Andrea Chávez que ustedes? No sé cuántos traiga esa señora, pero nosotros tenemos 98 personas vacunando, pero no está... ¿A través de los centros de salud o también de unidades? No, aparte los centros de salud tienen sus propias... Nosotros traemos en campo 98 personas y vamos a traer más. ¿Por qué esas 98 personas? Esa pregunta es muy interesante. Oiga, doctor, ¿son bien pocas? Digo, sí, son muy pocas, pero nosotros... si tenemos un caso en una colonia X, este dato me gustaría mucho que los radioescuchas lo tomaran en cuenta y valoraran las actividades que hace el personal de vacunación. Si tenemos un caso en la colonia X, en la calle Y, nosotros buscamos intencionalmente casos en 25 manzanas a la redonda. Entonces, así lo hemos hecho con los casos que tenemos ahorita, que van 9. En 9 casas a 25 manzanas a la redonda, hacemos búsqueda intencionada de niños o de adultos. Búsqueda intencionada. Oiga, aquí han tenido contacto con un sarampión, usted tiene esto, usted tiene aquello, y aparte completamos esquemas. Entonces, el trabajo de campo aquí es el que va dictando la pauta de qué estamos haciendo. Sí, es lo que comentábamos. Usted habla de estas enfermedades y nosotros ya ahorita entramos en lo de los factores, qué es lo que origina este tipo de enfermedades, ¿no? Hablamos de las concentraciones, hablamos de que, bueno, pues la gente debe estar muy pendiente de sus vacunaciones. Yo, por ejemplo, pues no sé de qué me voy a vacunar ya a esta edad, ¿no? Influenza. Pero creo que debe ser. Me vacuné contra la influenza porque quizá es la información que surge, ¿no? Pero debemos vacunarnos contra el COVID y luego, además, de cuáles son las vacunas más efectivas, porque han surgido algunas, entre ellas la mexicana, es también como un golpe a nosotros mismos. ¿Por qué tenemos tanta desconfianza a las vacunas mexicanas o quienes de alguna manera conllevan con nosotros, como la vacuna cubana? ¿Usted se aplicaría una vacuna cubana? Sí, claro. Yo me vacuné antes de que la vacuna cubana existiera, ¿no? Pero hay mucha desinformación, doctor Javier, mucha desinformación. La gente llegó al grado de pensar que a través de una vacuna yo podía ponerle a Héctor Javier un chip. O que los hijos de fulano de tal iba a tener autismo,
Entonces, la rumorología, hay una ecuación para no la tengo muy clara, pero hay una ecuación para la rumorología. Dice, se suelta un rumor y multiplicado por ciertas constantes se va a cantidades muy altas ese comentario que en un momento dado se hizo. Le voy a poner un ejemplo muy significativo, muy puntual. Usted ha escuchado que en el Distrito 1 en Chihuahua, alguna persona dejó ahí a algunos migrantes y les dijo, están ustedes aquí en El Paso. Sí lo he escuchado, sí, ¿verdad? A mí me lo han dicho muchas veces. Yo no sé de dónde surgió ese rumor, pero ahí está la prueba más clara de que la rumorología es muy importante, porque a lo mejor eso ni cierto fue, y es una leyenda urbana. Pero también, ¿qué podemos decir, no? No te pongas la vacuna porque te van a estar monitoreando a través de un chip. Entonces yo contesto o yo me quedo con esta reflexión y voy a serle sincero, y el aspecto humano del doctor Correa sale ahí a flote, decir, qué pena, porque ¿quién pone los muertos? ¿Quién los pone? ¿Sí? O sea, ¿a quién se le ocurrió decir que esos muertos no existen? ¿Quién puede decir eso, no? Si tuvimos N cantidades de fallecidos. Es cierto. La ciudad pone los muertos. La ciudad pone los muertos y el sector salud pone las vacunas. Hablando de eso, de los muertos, ¿qué es lo que más incide en la muerte de los chihuahuenses? Tengo aquí, qué bonita pregunta, me encanta esa pregunta, porque cuando me dicen, oiga, ¿de qué se enferman los migrantes? Y esperan que yo les conteste que se enferman de algo así muy extravagante. Déjeme decirle, tengo aquí la mortalidad general. ¿De qué se enferman todos? ¿De qué se mueren todos? Y después se le voy a desglosar a usted por grupos de edad. La principal causa de muerte, de todas las causas, son enfermedades del corazón. Estamos hablando de diabetes, estamos hablando de infartos. Segunda causa, diabetes mellitus. Tercera causa, me voy a ir a las primeras 4. Tumores malignos, y la 4 son agresiones, homicidios. Pero la primera, enfermedades del corazón y diabetes, ¿sí? Son enfermedades que siempre se han peleado el primero o el segundo lugar, señoreando su territorio a ver quién es primero. Pero cuando nosotros nos vamos a la raíz de la salud pública y empezamos a ver estilos de vida, nos damos cuenta que el público, la gente que nos escucha, la gente que nos ve, la gente que ve o que aprecia lo que estamos haciendo, entiende que nuestra labor no puede llevarse a cabo si el público, en la salud pública, si el público no responde, si no tiene una percepción del riesgo, como le decía al principio. A ver, señor, usted tiene sobrepeso, usted fuma, usted es sedentario, y luego viene y me dice que tiene presión alta. Y con todo respeto, obviamente estoy exagerando. Señor, usted tiene lo que debe de tener. O sea, no tiene una enfermedad rara. Es común en una persona con sobrepeso, es común con una persona que fuma y tal y tal. Y le vamos a recomendar que haga ejercicio. Sonrío porque parece que me está describiendo. y es que... No, de ninguna manera, yo lo respeto. Hay desinterés. ¿Qué pasa? Quizá van entrando uno en edad y se hace más despreocupado, pero es parte de la prevención precisamente que ustedes deben dar a conocer. Son las conductas humanas. Yo tengo otro ejemplo, tiene un poquito que ver con cosas espirituales, pero al fin y al cabo es muy práctico. El ejemplo es muy ilustrativo. ¿Qué pasaría si una persona con cáncer de pulmón que esté en terapia intensiva tiene por ahí una aparición de alguien divino, y sabiendo que esa persona en terapia intensiva está muy grave, se está muriendo, está lleno de sueros por todos lados, respirando de una manera artificial, con un cáncer muy serio de pulmón, porque fue un fumador o una vida desordenada? ¿Qué pasaría si una divinidad X se aparece en la cabecera
del enfermo y le dice, te voy a dar la vida, pero me tienes que prometer que vas a dejar de fumar. ¿Usted qué cree que pasaría? Está en artículo mortis. Lo más probable es que le diga, sí, sí lo dejo. Queridos radioescuchas, ¿cómo llegar hasta eso? ¿Cómo llegar hasta eso? Porque eso no va a suceder. O sea, en muy pocos casos pudiera suceder, pero no tenemos que llegar hasta eso para decir, voy a tomar una decisión que la pude haber tomado desde antes. No voy a fumar. Y usted habla de disciplina, y eso es una hermosura, la disciplina, porque usted lo va a llevar lo va a llevar a muy buen puerto, porque tiene buen viento y buena mar. Pues es que sí, es cierto. Tenemos que tocar definitivamente una medida que se acaba de dar y que es muy estricta, sobre todo para los niños, ¿no? Los famosos expendedores de productos, de chuchulucos y todo eso, que afecta gravemente la salud de los niños. ¿Se tiene el control ya efectivo de esto? Cuando menos en lo que corresponde. ¿Hasta dónde llega su responsabilidad, vamos? No, en lo que se refiere, por ejemplo, a alimentación en escolares o... Sí. Hablo de cobertura a nivel estatal. Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad dictada a través de unos acuerdos que se hicieron con la Secretaría de Educación y con otra institución del sector salud. Nuestra responsabilidad es acudir con un grupo de trabajadores de la salud para hacer mediciones de talla y peso en los niños, y de alguna manera en base a esto solamente, nomás con esas dos cosas tenemos, decirle a una persona X, usted tiene sobrepeso, a un niño, usted está con obesidad, y entonces la otra brigada entraría con menús para estandarizados, algunos, para proporcionarlos en las escuelas. Entonces, la responsabilidad de nosotros es peso y talla, y sobre todo orientación nutricional. Ya los menús y todo eso ya es... ¿Eso se hace una vez o hay continuidad, hay supervisión? Pues son muchísimas escuelas, no me acuerdo cuántas me dijo su secretario Maurilio, pero pues son más de 2000 entre primarias y secundarias, ¿no? Entonces, porque yo desde la primaria y todavía en la secundaria había burritos ahí adentro, pero las naranjas con chile, los chicharrines también con salsa y todo eso. Hoy están prohibidos. La comida chatarra sí, más que prohibidos, yo creo que son etapas, porque primero es absolutamente improbable que nuestras autoridades, llámese... Están no recomendados, pues. No recomendados, y le decía, es por etapas. Yo creo que es una etapa primero de apercibimiento, de convencimiento, porque no es tan fácil decir... De aquí a mañana vamos a tirar todas las loncheras del mundo porque contienen esto. No, es a través de un trabajo diario empezar a hacer conciencia. Y hay algunas personas que pudieran estar en desacuerdo al decir que algunos platillos son baratos. Yo ahí realmente no tengo mucho conocimiento sobre las cosas nutricionales en términos de lo que van a llevar en las loncheras, ¿no? Pero el sector educativo ya tiene su propio esquema. Es una pregunta obligada. La salud cuesta y cuesta mucho. ¿Se tienen los suficientes presupuestos a nivel municipal, estatal y federal para atender la salud? Lo pregunto porque es uno de los temas más recurrentes en todos los medios de comunicación. Entre ustedes debe ser también pues algo que merece toda la atención. Pero es el presupuesto, porque todo se hace con dinero, y la salud pues cuesta mucho. La salud cuesta mucho. Cuando hablamos de salud, pues obviamente estamos hablando de enfermedad. La salud, así es. Cuando hablamos de sistemas de salud, pues son pilares para atender la enfermedad. Pero me voy a regresar un poco y ratificar lo que le comenté. ¿Qué tanto tiene que ver un paciente enfermo
¿qué tanto lo llevó independientemente de las cosas hereditarias, qué tanto tuvo que ver ese paciente con sus hábitos, con sus estilos de vida para que lo llevara a esa enfermedad? Esa sería una pregunta que se queda por ahí, ya lo habíamos comentado. También le decía yo a una persona, y perdón por el símil, le decía, hacer dinero es muy fácil. Es muy fácil hacer dinero. El precio que tienes que pagar por hacer dinero es lo difícil. Bajar de peso es muy fácil. El precio que se tiene que pagar por bajar de peso es muy alto. Estar sano es muy fácil. El precio que se tiene que pagar, es decir, esos panes no los quiero. Esa refresco de cola no lo quiero. Entonces las cosas, y yo creo que lo estoy viendo de una manera muy simplista. Es cuestión cultural, ¿no? Claro, sí. Entonces pues ahí debe empezar a funcionar todo. Por ejemplo, las oficinas de comunicación social, que es donde debe tener toda esa información. Yo, la verdad es que me encanta. Son compañeros todos los que están al frente de las oficinas de comunicación social, pero pues es una función muy, muy importante. ¿Se imagina, sí? Y en relación ahorita con la salud, doctor, ¿qué tan problemático es el hecho, por ejemplo, de que el Estado no pueda acceder a médicos de alta calidad, es decir, médicos especialistas? Porque en principio la cuestión académica para lograr una especialización es muy difícil. Parece que nos ponemos obstáculos. Claro, entendemos que hace una semana hablábamos aquí de por qué existen exámenes de la secundaria a la preparatoria. Si yo salgo con un certificado y pues eso me certifica para que yo vaya a la preparatoria. El derecho de... Y la preparatoria me hace exámenes. Y cuando salgo de preparatoria salgo también con mi certificado y la universidad me hace exámenes. Yo me preguntaba, ¿y es por el cupo? Porque es un tema ahorita que está en este momento para desaparecer precisamente esos exámenes, porque causan problema. ¿Qué pasa en ese sentido en el Estado? Cuando hablamos de dinero, hablamos pues, obviamente de acceder a una mejor atención médica. ¿Cuántos médicos especialistas nos faltan en Ciudad Juárez? Sí, pero estamos hablando a nivel estatal. Y hablo de Ciudad Juárez porque no sé qué les atrae. En principio hay problemas de seguridad. Y antes nos decían que los médicos no querían venir a una ciudad insegura, con problemas y todo. Tenemos un sobresueldo, seguramente pues no es tan alto, porque hay otras ciudades que ofrecen mayor sobresueldo a los médicos. Y esto también pues, lo ponemos como un obstáculo. Pero no es un problema para usted, por ejemplo, que está al frente del sector salud. Pues más que problema, es un reto. Sí, porque a usted se le carga la estadística. Sí, mire, cuando hablamos de cuántos trabajadores tenemos o cuántos compañeros tenemos en la Secretaría de Salud, solamente en primer nivel entendiendo el médico de primer contacto, que tenemos 23 unidades, que se vuelven 34 con algunas cosas que tenemos agregadas como psicología, hay unas de DICAM, que son lugares específicos para atender tal o cual enfermedad. Contando pasantes, estaríamos un poquito menores a 1000. Cuando hablamos de zona norte, y que incluimos a hospitales e inclusive algunas regiones de Casas Grandes, nuestros números se elevan a 3.300 trabajadores. Y más que decirle que debido a ese factor de que no tenemos muchos médicos especialistas, nuestros especialistas tienen tal vez un nivel, decir eso es realmente un pecado, que porque estén ahí tengan un nivel académico menor. No, tenemos médicos psiquiatras, tenemos médicos cirujanos, tenemos médicos ortopedistas, médicos hematólogos con muy buen nivel, con muy buen nivel. Ahora, sí vamos a ser sinceros, nos hacen falta más médicos. Mire usted, tenemos faltantes de psiquiatras,
faltantes de esa rama de psiquiatría, eso no lo podemos negar. Pero ¿qué es lo que pasa? Y eso ha sido verdaderamente un reto para nuestras autoridades estatales, por supuesto para un servidor, tenerlos bajo un horario laboral institucional de 7:30 a 8. Ellos sienten que pueden ser más productivos para sí mismos y para sus conveniencias personales, que pueden ser muchas, en sus consultorios particulares. Porque pues ahorita le puedo decir que un hematólogo o un psiquiatra pudiera estar cobrando entre 1,200 y 1,500 pesos la consulta. Y si, por ejemplo, un psiquiatra puede durar con un paciente 1 hora por 1,500 y trabaja en su consultorio 7 horas o 6, pues obviamente estamos en desventaja en términos de sueldo. Pero también nos encontramos con cosas maravillosas, doctor Javier. Gente que especialistas que saben que pueden encontrar enfermedades que en sus consultorios particulares no los van a encontrar, y esto les da un crecimiento académico importante, y a esos especialistas nosotros le apostamos. Y si tenemos que negociar con ellos el hecho de querer ayudar al prójimo sabiendo que vienen de una escuela donde estuvieron justamente pensando en ayudar si se trata de negociar con ellos horarios, nosotros lo hacemos sin pensarlo. Lo que pasa es que hay que convencerlos, algunos, de que trabajen, por ejemplo, los pediatras, ¿no? De que trabajen en unos hospitales que se dediquen exactamente a esto. Nosotros tenemos gente maravillosa, tenemos hospitales, el Hospital de la Mujer es exclusivamente para eso, el Hospital Infantil, el Hospital Psiquiátrico y, por supuesto, el Hospital General. Ante ese escenario, doctor, creo que se debiera manejar la palabra prevención, que es quizá el punto de partida, ¿no? La semana pasada estuvieron aquí familias, sí, señoras, madres de niños con autismo. Y es verdaderamente alarmante el número de casos que se están presentando de niños con autismo, algunos severos, ¿verdad? Pero hay otros que es el Asperger y otros que seguramente usted podrá mencionar también. Pero ya son muchos casos. Y son familias que sufren, bueno, pues es de toda una vida, ¿no? Sí, es un viacrucis. ¿Qué es lo que está originando este tipo de enfermedades? En términos de autismo, no me considero muy experto para poder decir qué está pasando. Sí tenemos un aumento. Pero es un problema, ¿verdad? Es un problema, y sobre todo que pudiera decir que no lo estamos viendo tan de frente como otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita estamos viendo sarampión, ahorita estamos viendo tosferina, y luego vimos COVID, y hay muchas cosas que no porque no se vean de frente, sino porque hay unas cosas que habría que ver en el plazo inmediato, ¿no? Es decir, que nuestros niños no mueran por sarampión, que nuestros niños no mueran por tosferina. De hecho, hay otras enfermedades, parálisis cerebral infantil, el síndrome que usted comentaba, que es un peregrinar para las madres de familia. O sea, es un peregrinar, pero afortunadamente tenemos instituciones públicas o ONGs preocupadas por eso. Pero bueno, tengo un particular interés en mostrarles a ustedes, aquí saliéndonos un poco del tema, cómo es que tose un niño con tosferina. Y lo tengo grabado, no sé si podemos oírlo en algún micrófono, porque es realmente impresionante. Sí, cómo no. Quizá usted no lo vaya a escuchar, yo traigo mi audífono, pero yo creo que sí, ¿no? ¿Lo podemos poner aquí? Sí, directo sobre el micrófono. A ver. Por favor, doctor. Esto es muy bien, porque son datos que desconocemos, padres de familia.
Ok, vamos a intentarlo nuevamente. A ver. Héctor, Sí. subir el volumen. Ya lo Vamos, mientras nos ayudan aquí con el volumen. con las cosas técnicas. Hablando de ayuda, hablando es que debemos coadyuvar, ¿no? Por ejemplo, las clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, pues esto que fue modelo de seguridad social en el país, pero pues, hace muchísimos años, vea hoy como hay críticas con todo y que nos dijeron que seríamos modelo otra vez en cuestión de medicina, ¿sí? Como en Europa y países muy aventajados en esto. Pues la verdad es que no. Y en Chihuahua surge un modelo que ha sido muy atractivo. Cuando hablo de atractivo es la atracción misma que esto va a provocar. El Medi Chihuahua. O sea, es una tos donde no se... O sea, percibo como que el niño se está ahogando, ¿no? El niño se está ahogando con la misma tos. Tiene un problema muy serio para respirar, porque la misma tos se lo impide, y eso hace posible que al no tener el aire suficiente, el niño se ponga morado e inclusive llegue a vomitar. Hay muchos casos como este. Ahorita tenemos más de 40 y tantos casos, y aquí tengo la estadística, pero es impresionante el número de casos en relación a otros años. 42 cuando... déjenme, por aquí debo de tener ese caso. A ver. Estadística. Esa estadística. Por aquí debo de tenerlo. O sea, al escucharlo, pues es muy impresionante. De riesgo, pone en peligro la vida. Sí. ¿Y esto persiste o es solamente un padecimiento en el cual, como una gripe? Es decir, llega, se atiende y se va. En el caso de la tosferina, llega, se atiende y se va. Así tan sencillo como parece, no. El paciente, déjame verlo, para poder darle a usted cuántos casos. A mí me encanta esto porque es la verdadera información que debe tener un padre de familia, que debe tener, sí, pues un integrante de la familia, con un hermano, con un tío, con algún familiar, ¿no? Algún amigo incluso. Claro, es lo que le decía, aquí la salud pública no existe si no hay público. Así es. Pero también, sí, pues sí, o sea, yo tengo 42 años en la salud pública y siempre he tratado con el público. Entonces decirle, hacer responsable al médico de la salud de una persona, me parece que es responsabilizarlo de algo que no nada más es el médico el que debe actuar, es el entorno, ¿sí o no? A ver. Hay una gran responsabilidad en médicos como usted, que están en la función pública, ¿no? Y que decimos, bueno, y también tiene su consultorio médico como profesional de la medicina, o todo su tiempo en este momento lo entrega al Estado. Qué pregunta tan bonita, porque alguna vez le platiqué yo cuando yo estaba, hace ya muchos años, tengo que decir mi edad porque son muchas experiencias las que he tenido, muchas experiencias en 42 años en la salud pública y ya casi en el 7º piso de mi vida. Le decía yo a un teniente coronel cuando yo estaba en el activo en Ciudad Ojinaga, le decía, óigame, teniente coronel, yo me dediqué a una profesión que pues es muy poco probable que yo ponga un letrero afuera de mi consultorio como maestro en salud pública, ¿no? Aparte como médico general, pero maestro en salud pública. Los que queremos a la salud pública, los que nos dedicamos a la salud pública,
de lleno, pues es muy poco probable que tenga usted tiempo para poner un consultorio. No quiero alabanza en boca propia porque sería vituperio, pero el teléfono de un servidor, hay gente que lo puede atestiguar, pues está 24/7 para, oiga doctor que necesitamos una cama, oiga doctor que tenemos unos casos de un mordido de perro en tal lado, tenemos nuestra jurisdicción, nuestro distrito abarca hasta Villahumada, donde tenemos, perdón, hasta Ciudad Ahumada, y es un municipio muy grande, muy grande. Entonces tenemos Ahumada, Juárez, Praxedis, Porvenir, Guadalupe. Entonces pareciera que son 4 o 5 municipios, pero son muy bravos. Sí, se lo pregunto, doctor, porque esto es entrega y es algo pues que me gusta. Se debe valorar porque, caray, yo no sé si sea la misma atención, si el dinero realmente cambia las cosas, pero la atención, sí, la medicina pues pública, la medicina privada, hay una enorme diferencia, pero hay una enorme diferencia en pesos y centavos. Pues hablaríamos de congruencia, ¿no? Si usted hablaríamos de congruencia. Sí, yo creo que sí, porque hay muchos que son incongruentes. Y entendiendo por eso, yo creo que el tenor de la plática sería que hay gente que sería cortés en algún lado y descortés en otro. Pues sí, es decir, dos caras. Pues, no sé cómo suena esto, pero bueno. Pues suena como va, así, sí, dos caras, ¿verdad? Dos caras. Es como el niño que está educando a su hijo de 10 años y le dice, usted, hijo, debe ser una persona íntegra, responsable, no mentir y ser un niño ejemplar. Así es. Tocan la puerta y es un cobrador. Y el papá le dice al hijo, diles que no estoy. Se nos acabó ahí la lección. Entonces, yo no me imagino a un médico de esos que usted comenta diciéndole a su hijo, usted debe tener solamente una cara, porque su actitud pues es reprochable en ese sentido, ¿no? Es que la medicina es como la educación. ¿Cómo? Si cuando entran a coadyuvar, por ejemplo, de escuelas particulares, lo hacen con otras intenciones, de hacer dinero, hacerse ricos. Qué pena, ¿no? Y aquí hay hospitales exactamente en las mismas. Eso es lo que tenemos en México y es lo que tenemos en el mundo. Además debe de haber para todos, ¿no? Pues mire, pero lo que caracteriza a la raza humana es su diversidad, ¿no? O sea, yo muchas veces mi hijo se ríe porque le digo, si todos tocáramos el mismo instrumento, pues no hubiera orquestas, ¿no? Entonces hay de todo, pero le apostamos al otro, le apostamos al prójimo, le apostamos al que queremos ayudar. Así es. Porque si yo ayudo al otro, yo voy a trabajar menos. Ahí ahorita que usted dice ayuda, es eso, es lo que yo decía, coadyuvar. Es decir, porque está el Instituto Mexicano del Seguro Social, está el ISSSTE y luego hay programas en Chihuahua como el Chihuahua, que era el que decía que está recibiendo muchísima atención. Y la gente habla bien de él. Sí. Porque, como dice el dicho, cada quien habla de cómo le va en la feria. Sí. Y tengo entendido que los están atendiendo bien. Sí. Y sin costo. Eso es un gran esfuerzo para un Estado que a veces desconocemos. Y bueno, pues yo no sé hasta dónde esto se deba publicitar en la palabra. No, vamos a hablar de informar a través de las oficinas de comunicación social, por ejemplo. La gente lo sabe, yo lo he escuchado ya en repetidas ocasiones, ¿no? Lo que quiere decir que la gente pues agradece, está contenta por eso. Sí, mire, Medichihuahua, me preguntan, oiga, es un programa, es una novedad. Yo con mis propias palabras diría que es una estrategia, que realmente es un programa. Pues, nuestra gobernadora y nuestro secretario, cuando piensan en implementar el Medichihuahua, yo lo voy a unir con el comentario que usted hizo, oiga, los recursos alcanzan. Y yo lo defino como una estrategia porque, desde el punto de vista castrense también, una estrategia es la mejor manera de aprovechar un recurso. Si usted quiere tener una mejor manera para aprovechar un recurso, tiene que hacer una estrategia. Y Medichihuahua lo es. ¿Cómo?
y eso calaba un poquito cuando una persona sale de un centro de salud. Nuestro secretario fue muy puntual con eso. Dijo, ¿cómo es posible, directores, que cuando una persona sale de un centro de salud y le preguntamos, oiga, ¿usted qué servicio médico tiene? La respuesta, doctor Javier, era ninguno. Digo, no puede ser posible que estemos escuchando que no tiene ninguno si está saliendo de un centro de salud. Entonces, esas personas que salían de un centro de salud identificaban como un servicio médico las otras dependencias que usted menciona, hasta que muy atinadamente nuestra gobernadora, la maestra Maru Campos, diseña junto con todo su equipo esta estrategia, este programa. ¿Para qué? Para que la persona cuando salga de un centro de salud diga, yo tengo Medichihuahua. Y lo hemos logrado, no ha sido fácil, es muy interesante. Usted va a un centro de salud, se afilia de una manera muy rápida y en ese momento, ahorita vemos los requisitos, son tan sencillos como una identificación, su CURP, y sale usted de ahí con un plástico donde viene su fotografía. Pero esa fotografía es bien interesante, esa fotografía tiene un código QR. Ese código QR, Héctor Javier, tiene dos funciones. Si yo soy el paciente y enlazo el QR, me va a decir a mí como paciente qué servicios brinda el Estado a sus ciudadanos. Pero si ese mismo código QR lo ve el médico, le va a aparecer en ese QR en su consultorio todos los lugares donde ha ido ese paciente y todo su historial clínico. Se lo voy a poner de otra forma, un poquito más cautivadora para Medichihuahua. Si usted anda en Madera y se enferma allá y trae su Medichihuahua, el médico puede ver todo lo que le han hecho en los centros de salud donde usted ha acudido. Entonces, un seguimiento extraordinario y puntual. Hace poco estuvimos en el Centro Regional de Radioterapia, que está dentro de nuestro distrito, la subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo, y se quedó sorprendida, esa es la palabra correcta, porque dice, ¿cuánto cuesta un tratamiento de radioterapia para todas las personas que llegan aquí con cáncer? Pues arriba de los 100,000 pesos. Es gratis, para los pacientes es gratis. Entonces, estamos muy orgullosos y nosotros vamos a seguir hasta... Le dije yo, esa palabra la voy a emplear, pero pues es muy del norte, ¿no? Le digo, secretario, hasta donde se eche, allá vamos a ir. Y luego, la gobernadora es muy clara. El que no trabaje, se va. Eso es muy interesante. Pues sí, el que no trabaje se va. ¿Y sabe qué? Pues seguimos trabajando. En cada área deben trabajar gente conocedora, ¿no? Es decir, en la función de medicina que estén nada más los médicos. Porque muchas de las veces están los políticos, los empresarios, pero los políticos ya no sé qué es peor. Peor que un niño, ¿verdad? Es peor, ¿verdad? Sí. Sí, pues lo tenemos muy claro, el gobierno lo tiene muy claro, zapateros, zapatos, y tenemos un margen de maniobra muy importante, porque también nos damos cuenta, y eso le da mucha risa también a nuestras autoridades cuando yo les comento, gente que no entiende, gente que pretende saber y no tienen apertura. Les digo yo, hay maderas que no agarran el barniz. No se me va a olvidar. Pero hay maderas que sí lo agarran. Entonces hay maderas que no agarran el barniz. Les explica uno y les explica y no entienden. Entonces nosotros tratamos de irnos mejor por otro lado y ya hay funcionarios que lo entienden perfectamente bien. Para evitar ser madera que no agarran el barniz, doctor. Hay Qué un interesante. punto que a mí me gustaría comentar con usted. Hay tanto, es tan extensa. Sí, yo estoy muy a gusto, vida. Por cierto. Muchas gracias. Pero hay un punto que yo quisiera tocar con usted. Quizá lo vemos muy lejano. En Estados Unidos, ayer todavía veía, lo veo todos los días, son muchísimos casos en donde se habla de trasplante como hablar de un catarro y cosas como eso. Eso es obviamente una cultura que se tiene. Aquí, creo que yo lo he visto en las licencias de conducir, y si vemos la estadística, la gran mayoría pone que no y no.
no hay esa cultura para donación de órganos, que es salvar vidas, ¿verdad? ¿A qué se puede atribuir eso? A que la gente lo desconoce seguramente, a que la gente, pues el decir no es pues temor a algo, pero ¿qué va a pasar? Y no está tan lejos, porque aquí tenemos el Hospital General, que es del Estado, ¿sí? Que es número 1 en trasplante de riñón. Sí, anteriormente a nuestra directora, a la doctora Carranza, se estaba pugnando por volver a tener esa licencia para hacer trasplantes, y esto le da mucha certidumbre a lo que le comenté. Tenemos médicos que saben que en su medicina particular difícilmente van a poder los pacientes pagar un trasplante. Sí, son inalcanzables. Sí, y con el Chihuahua es gratis. Entonces, es una cosa más por la que está empujando nuestro secretario. Aparte, me llamó la atención, dijo rescatar. O sea, como que ya no se están llevando a cabo. Ahorita no se están llevando a cabo los trasplantes. Parece ser que hay un problema ahí como de licencia, pero eso sería un problema menor. Y hay otra cosa que está pugnando nuestro secretario, créeme, hay mucho trabajo por hacer, porque son muchas las áreas, pero nuestro secretario sabe que cuenta con un equipo que lo vamos a respaldar, y nuestra gobernadora, por supuesto. Sí, esto lo pregunto porque ya lo dijimos, ¿verdad? Si no se hace en el Hospital General, si no se hace en el seguro o en el ISSSTE, pues ya no se hizo, ¿verdad? Salvo que sean personas de una condición económica muy desahogada. Sí, se está empujando. Pero ni siquiera eso. Se está empujando también por tener, eso nos genera mucho estrés laboral cuando tenemos quemados, por ejemplo. El señor secretario va a instruir a algunas personas de Chihuahua junto con el Hospital General para tratar de proyectar en el futuro inmediato tal vez un área de quemados. Así es, porque yo no quiero acercarme ni siquiera pensando a un panorama en el que muy pronto le diagnostiquen a usted algún problema, algún cáncer o diabetes, y que diga a la gente, pues ya me morí. Porque muchas de las veces eso es lo que usted siente. Sí. Al rato pues, lo vamos a enfermar de un catarro y vamos a decir, ya no morí. ¿Qué tan grave pudiera ser un panorama a corto plazo? Porque tal parece que en cuestiones médicas de alcance, pues, de servicio médico, estamos para atrás. Es condición política. El que el servicio médico estemos para atrás. Sí. Sí, porque esto tiene que ver mucho con los gobernantes, con los políticos, con aquellos que nos venden espejitos. Es que mire, cuando no terminamos de ver las causas de la muerte, pero cuando nos vamos, por ejemplo, es que es muy interesante. Sí, ahorita que hablamos de qué se muere. De qué se muere. Los por ejemplo, mire, un niño menor de 1 año. Y ahí vamos a entrar a la visión que pueden tener nuestros políticos, que para lo que yo estoy viendo es una visión para nosotros los salubristas muy atinada, pero sobre todo muy para nosotros los salubristas como de mucha ayuda. ¿De qué se muere un niño menor de 1 año? Independientemente de las razones que le pueda decir ahorita, yo quiero traer a la mesa el hecho de que de quién depende un niño menor de 1 año. ¿De quién depende? Porque ese es el punto focal de la muerte de un menor de 1 año. Como la muerte de un niño menor de 5 años. ¿De quién depende? De los padres. De los padres. Entonces, ¿qué le interesa a nuestro gobierno? ¿Qué le interesa al gobernante? ¿Qué le interesa a nuestra gobernadora? A nuestro secretario, que los padres estén bien informados de lo que le puede pasar a su hijo. Por ejemplo, es muy desgarrador que una madre se encuentre llorando porque durmió un niño recién nacido con ella y lo aplastó. Es muy desgarrante ver a una madre que su hijo empieza a gatear, se descuidó y se ahogó en un balde con agua. ¿Sí? Entonces,
tenemos que apostarle también a los adultos y a la educación de los adultos, sobre todo de esos niños que no tienen manera de cuidarse. Los niños menores de 5 años, su principal problema se llaman accidentes, y los accidentes son en el hogar. Cuando lo tenemos fuera del hogar y lo atropellan, a ver, señor, ¿qué está usted haciendo? Su hijo anda en la calle. A ver, señor, ¿qué pasó? Su hijo se quemó en la cocina. Oiga, su hijo se cayó en el patio. Y el accidente se define como un hecho susceptible de ser prevenido, que es fortuito y regularmente deja un problema posterior. Es un hecho susceptible de ser prevenido. Entonces, si la gobernadora, si nuestros secretarios están pensando en los papás, están pensando en las escuelas, están pensando en un servicio médico gratuito, pues hasta donde se echen. Vámonos. Me parece muy interesante. Claro, a mí también. Me da gusto, qué pena que... Sí, se nos fue el tiempo. No se nos termina a nosotros por su valioso tiempo, pero es tan extenso. Le voy a reclamar que no me dio café, pero no. ¿Verdad, Ángel? Fíjese que nosotros tenemos por costumbre aquí té, como estamos está bien. Los invitados. Pero mire, tenemos la cocineta. Eso se lo dije para que me volviera a invitar, nada más. No, claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias. Es un placer. La verdad es que es altamente gratificante platicar con usted. Igualmente para mí. Lo que encierra. Ya me han dicho es que el doctor es duro, Ah, sí, que soy duro. Sí, que válgame Dios. No sé qué es. Por eso más vale tener la experiencia y que no nos cuenten. Entonces ya no le parece. Mire, todos tenemos mala fama en la boca de un dolido, dicen, ¿verdad? Entonces, así es. No pasa nada. No, claro que no, doctor Covarrubias, me da muchísimo gusto saludarle. ¿Ya se nos fueron 50 minutos? Mire usted, yo creo que ya se nos fueron más. Ay, pero... Una hora. Qué agradable. Le reitero que es un gusto enorme, sobre todo porque seguramente los padres de familia lo han estado, todo este tipo de información la han estado almacenando. Y cuando viene tan explícito, pues es difícilmente, es difícil olvidar. Pero es muy fácil hablar con usted, es muy afable, es muy, nuestra plática fue, yo diría que liviana. Muy liviano nos fuimos, ¿verdad? Y está bien, al contrario. Ojalá que así tan digerible como dice usted haya sido también para nuestro auditorio. Esperemos. Y esto es apenas una de muchas. ¿Qué le parece? Claro, usted nada más me dice y yo vengo. Cuando es materia preventiva y cuando hay este conocimiento y que deben conocer también pues el grueso de la población, para nosotros pues es no solamente obligado. Digo, como materia prima de un programa, pues es sensacional, ¿no? Pero esto es materia de vida. Muchas gracias. Que es todavía muchas mejor gracias. Y más importante. Muy gentil. Un placer, doctor. Igualmente, señor. Gusto saludarle. Hasta Aquí luego. tiene su humilde casa. Gracias, muy amable. .x. Gracias. Y sí, vamos a continuar con eso. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro auditorio. Les agradecemos que estén con nosotros. Es martes, dicen que el martes no te cases ni te embarques, es el adagio. Pero como dice el doctor, hay que prevenir, que se sirva esto como la prevención. También es martes santo, estamos en Semana Mayor, ¿sí? Que es muy respetada por los católicos, y vamos a entrar a los días más respetados. Días de guardar. Jueves y sábado, que son días de guardar. Y hay otros que se descosen, andan allá en las playas y todo, pero todo es cuestión de sentimientos. Sí. Y de fe. Sí. Porque generalmente son días para hombres y mujeres. Si me permite agregar algo, no se puede impedir el libre tránsito, pero sí podemos pedirle al auditorio que si tiene contacto con un caso de sarampión y lo asume como tal, pues que la movilidad se reduzca, que pensemos en el otro. Directo al punto, con Héctor Javier Mendoza.